Hola hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que te vas conectando. Nuevamente es un privilegio poder estar aquí compartiéndote de la palabra. La primera vez que estamos aquí después de mucho tiempo. El día de hoy vamos a hablar de Dios es santo, pero antes de entrar en tema me gustaría que me ayudaras a orar para que sea Dios tomando el control de este momento y sea Él hablándonos a través de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, bendito Padre. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que se van conectando, Señor. Te pido que seas tú hablando a través de mí, Señor. En total debilidad me rindo a ti, Señor. Sé tú usándome, bendito Rey. Te pido, hermoso Rey, que este mensaje sea de edificación para la vida de mis hermanos, Señor. Que podamos entender tu palabra, hermoso Rey, y que todo lo que hoy nos esté perjudicando, Señor, nos esté poniendo mal, Señor, hoy lo rendimos delante de ti, Señor. Y sé tú transformando nuestras vidas, Señor, nuestras emociones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, como te había mencionado, hoy vamos a hablar de Dios es santo. Para entrar en tema, quiero contarte primero qué es santo. La palabra santo proviene de la palabra hebrea que significa kadosh, que eso el término de latín significa separado o puesto aparte. ¿Qué quiere decir esto? Separado para Dios y puesto para Él. Dios, cuando Él nos llama y nos llama a su palabra, a su presencia, Él ya nos apartó del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ahora le pertenecemos a Dios porque Él nos rescató del mundo y ahora Dios nos hizo un llamado para permanecer a su reino. Esto significa santo, que ahora nosotros le pertenecemos a Dios. Dios trascendiente sobre su creación. ¿Qué quiere decir la palabra trascendencia? Significa ir más allá o levantarse sobre. Dios como nuestro creador está sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está encima de nosotros, que Él nos cuida y nos protege. Él está encima de nosotros, como la palabra lo dice, que es trascendencia. La santidad es el mayor atributo que Dios tiene. Dios tiene muchos atributos, muchas cosas buenas, porque al final de cuentas es Dios perfecto. Pero la palabra santidad, el ser santo es su mayor atributo, porque no hay otra persona o algo que se parezca a Dios. Entonces Él es santo en totalidad. Es su mayor atributo, así lo dicen las escrituras, como te mencionaba. Dios puede ser perfecto, tener misericordia y un sinfín de cosas buenas, pero la santidad es algo que lo caracteriza demasiado y es el mayor atributo que Dios tiene. Dios es trascendiente sobre la corrupción de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está separado de todo aquel que peca, que es profano. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se puede gozar en una persona que está pecando. Dios se aparta de esa persona, porque como te mencionaba, si Dios mayor atributo de la santidad, Él no puede estar en un lugar donde no hay esa santidad, en donde se gozan en estar en pecado. Muchas veces nos cuesta el hecho de tener intimidad o de orar con Dios cuando hemos fallado, porque cuando nosotros fallamos y cometemos un error, pues obviamente sabemos que hicimos algo mal, que fallamos en algo. Entonces nosotros cuando vemos eso, pues muchas veces queremos estar en intimidad y al contrario nos alejamos de Dios. Pero cuando nosotros pecamos, porque pues evidentemente lo vamos a hacer, porque pues nosotros no somos perfectos. Entonces cuando nosotros pecamos y vamos a los pies de Dios, nos ponemos a cuentas con Él, pues ahí nuevamente pues Dios está gozoso y está con nosotros. Pero si nosotros pecamos una y mil veces, pues Dios poco a poco se va a apartar de nosotros. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a regresar a Dios, pero cuando la soga ya la tengamos hasta el cuello. Entonces no esperemos ese momento de caer en esa desesperación o en un problema que de plano ya no podamos. Si nosotros fallamos, pues en ese momento ir directamente a los pies de Dios, porque el estar en oración y el estar en cuentas con Dios es algo constante, no nada más es cuando decir hoy me porto bien y mañana peco, es algo constante que tenemos que estar haciendo, ponernos a cuentas con Dios. La santidad de Dios es importante entender que es algo natural. Dios ya es santo por naturaleza. No es que Dios haya elegido ser santo o no, él no va a decir, pues yo hoy no voy a hacer mi trabajo o no voy a estar en santidad. La naturaleza de Dios es ya ser santo.
No nada más trata de decir, pues yo hoy quiero ser santo y mañana no. Nosotros por nosotros, pues muchas veces sí, estando en el mundo o incluso ya estando en la iglesia, muchas veces sí podríamos decir eso, como de decir quiero portarme bien y mañana no, que obviamente es un error porque no podemos estar haciendo eso, tenemos que buscar la santidad, porque en Primera de Pedro 1 del 14 al 16 nos dice ser santos porque yo soy santos. Aquí nos dice nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar esa santidad, porque si Dios es santo nosotros también tenemos que ser santos. Es como el padre con el hijo. Si el hijo ve que el padre es una persona que hace el bien, el hijo va a ver ese ejemplo y él va a querer copiar ese ejemplo. Al contrario, si ve que el padre hace cosas malas, que peca, que hace un sinfín de cosas que no edifican a Dios, pues el niño va a seguir el ejemplo. Entonces, si nuestro padre es Dios, tenemos que seguir el ejemplo. Si él es santo, nosotros tendremos que ser santos. Dios tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no es santo, pero evidentemente eso no va a pasar, porque como te mencionaba antes, Dios ya es santo por naturaleza. En Éxodo 3:14 la palabra nos dice, yo soy el que soy. Dios es santo, separado y distinto a todos los otros seres. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el que es, no es otra. Dios es el que es, no es como que diga yo soy tal y tú eres aquello. Y aquí te quiero poner un ejemplo. Si nosotros le preguntamos a una persona, ella quién es, nos puede decir que se parece a tal persona, decir pues me parezco a mi mamá o a mi papá, pero Dios aquí no está diciendo que Él es Él, o sea, Él no se está comparando con nadie, Él no está diciendo que se parece a tal. Pero sin en cambio, como te mencionaba, si a mí me preguntan quién es, yo puedo decir, pues me tengo ciertas características de tal persona o soy más parecida a mi mamá o a mi papá, pero Dios no se compara con nadie porque Él es el único, no tiene comparación alguna. Cuando Moisés le preguntó a Dios quién era, en Éxodo 3:14 le contestó de la misma manera, yo soy el que soy. Y aquí nos lo recalcan mucho. Dios no se puede comparar y a pesar de que en la actualidad hay muchos santos y las personas van sacando dioses y creencias nuevas, pues Dios no va a llegar a algún ser que se le pueda comparar con Dios, porque como sabemos hoy en la actualidad hay un sinfín de santos y de cosas en las cuales la gente cree, pero pues ninguno de esos santos o de sus creencias pues va a comparar a Dios porque es muy clara la palabra y nos dice que Él es el que es. En las escrituras encontramos que la santidad de Dios es preeminente y trascendiente. ¿Qué quiere decir esto? La palabra preeminente significa que es imposible de entender y la palabra trascendiente nos dice que no hay ninguna comparación. Entonces aquí lo que nos quiere decir es de que nosotros no vamos a entender el carácter de Dios y tampoco no va a haber ninguna comparación ante Él. El atributo divino que tiene Dios, pues no vamos a poder entender porque, como nos dice la palabra, nosotros no vamos a poder entender cuál es el pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios va mucho más allá que el nuestro. Nosotros podemos pensar cosas pues de una manera muy mínima, pero sin en cambio Dios está pensando en grande. Como dice el dicho, cuando tú vas, yo ya vengo. Dios siempre va un paso adelante que nosotros. Y hoy quiero hablarte de la respuesta quiero hablarte de la respuesta